La sala de llegadas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está actualmente en un auténtico revuelo debido a una escena que desafía la lógica. Turistas extranjeros que acaban de aterrizar en España se quedan paralizados, sin palabras. Algunos, demasiado impactados, incluso lloran allí mismo. Lo que vieron no fue tecnología de punta, ni un evento de flamenco llamativo. Fue un único, minúsculo y silencioso acto de comportamiento. Ese momento instantáneo se extendió por el mundo vía redes sociales y ahora la demanda de billetes de avión para España ha explotado. El mundo, que creía que España era solo un país fiestero, centrado en la siesta y la burocracia, vio su prejuicio hacerse añicos por una sola escena. ¿Por qué se quedaron tan inmóviles al presenciar aquello? Voy a revelar ahora los 7 días de milagros no publicados que presencié en España. La zona de inmigración de Barajas está caótica, pero la razón por la que los extranjeros se quedaron petrificados es una escena singular que hizo que el mundo entero levantara la cabeza. Incluso en aeropuertos abarrotados, metros atestados o calles de ciudades desconocidas, siempre hay alguien sujetando la puerta o personas que se mantienen en silencio, respetando el orden. Estos pequeños momentos cambiaron las rutas de viaje de los extranjeros y dispararon la búsqueda de vuelos hacia España. Si puedes, por favor deja tu like y suscríbete al canal. Soy James Williams, corresponsal internacional del New York Times desde hace 20 años. Al embarcar en el vuelo hacia España, para ser honesto, era escéptico. Vi estadísticas de que el turismo en el país aumentó un 200% en los últimos 3 años, pero cuestionaba si eso reflejaba la verdadera esencia española. En los círculos de medios occidentales, España todavía era vista como un país ruidoso pero ineficiente, enfocado en el turismo de masas y en saltarse las normas, priorizando la fiesta por encima de todo. Yo mismo no estaba libre de ese punto de vista. Vine prácticamente para confirmar mi prejuicio. Pensé que sería fácil escribir un artículo diciendo que la popularidad de España no era más que una tendencia pasajera o una ilusión creada por el éxito de sus series de Netflix y el fútbol. Fue con esa perspectiva que comencé mi reportaje. En el momento en que llegué a Barajas, surgió la primera duda. Miles de personas se movían en el aeropuerto, pero el ruido era mínimo. Los empleados de atención guiaban a los pasajeros más con gestos y miradas que con palabras, y las personas formaban filas naturalmente. Usé innumerables veces el Charles de Gaulle en París y el JFK en Nueva York, pero jamás vi un orden tan sereno. Era difícil creer que un aeropuerto por donde pasaban miles de personas al día pudiera ser tan silencioso. La inmigración también fue sorprendente. No llevó ni 30 segundos pasar por los tornos automatizados. En Nueva York o Londres es normal estar en la cola durante 1 hora. ¿Era esto solo una cuestión de tecnología o la diferencia en la actitud de las personas que operan el sistema? Sin embargo, lo simplifiqué pensando que el sistema estaba bien diseñado. No quería profundizar pensando que era natural, dada la capacidad organizativa del país. Las preguntas continuaron en el autobús express de camino al centro de Madrid. Las carreteras eran complejas, pero los conductores cedían el paso unos a otros. Casi no se oía el claxon. En Nueva York, esta situación ya habría provocado varias disputas acaloradas con pitidos constantes. La densidad de coches en Madrid es alta, pero el ruido parecía ser menos de la mitad. Al llegar a la puerta del hotel, ocurrió un pequeño incidente. Un hombre que no tenía nada que ver conmigo sujetó la puerta abierta por un largo tiempo. Además, yo era extranjero y él no tenía motivo para ayudarme. Yo apenas agradecí con timidez, pero esa gentileza permaneció extrañamente en mi memoria. Fue un pequeño momento muy intenso. Aquella noche, en mi habitación de hotel, mientras organizaba mis notas, me pregunté a mí mismo: ¿habría algo que aún no he visto que mueve a este país? ¿Existiría una verdad que los medios occidentales están ignorando? La duda crecía cada vez más. A la mañana siguiente,
cogí el metro para mi reportaje. El metro de Madrid es uno de los mejores del mundo, con millones de usuarios al día. El metro de Nueva York tiene una escala similar, pero el ambiente era completamente diferente. Nueva York está siempre llena de ruido y confusión, pero Madrid, con tanta gente moviéndose, estaba quieta. Las personas formaban filas, pero no eran filas simples. Había un espacio preciso que no molestaba al otro, un movimiento sin empujones innecesarios. Nadie intentaba colarse. Era un orden impensable en Londres o París. Anoté en mi cuaderno de reportaje: no hay vestigios de orden forzado. El corazón humano se mueve antes que el sistema. Dentro del metro presencié una escena aún más impresionante. Un joven, al ver a un anciano con dificultades, se levantó del asiento de forma natural. El anciano se sentó como si fuera lo esperado, y el joven actuó con la expresión de que era lo correcto. No era una cultura de intercambio de palabras de agradecimiento, sino un hábito en el que el cuerpo reaccionaba primero. En el extranjero, ceder el asiento es visto como una gran gentileza, pero en España parecía ser simplemente lo cotidiano. Esta diferencia me impactó. Por la tarde fui a cubrir el mercado de San Miguel. Cientos de puestos estaban aglomerados en pasillos estrechos, pero el flujo de personas no paraba. Yo esperaba clientes agresivos, pero mi expectativa fue completamente frustrada. Los vendedores actuaban leyendo la expresión de los clientes antes incluso de las palabras. El ambiente era totalmente diferente al Chinatown de Nueva York o los mercados de Londres. Una señora me extendió un trozo de tortilla caliente y una gilda diciendo: «Pruébelo antes de decidir». No era solo una degustación. Había el cuidado de un corazón que se importaba conmigo, un extranjero. Era menos un enfoque agresivo de venta y más cercano a la hospitalidad y acogida. Cuando saqué la cartera, ella sonrió y gesticuló negativamente. En otro puesto, una abuela escuchó mi español titubeante y me explicó despacio, con gestos. Aun siendo una hora concurrida, no demostró molestia. La persona venía antes que el beneficio. Además, cuando dije que estaba perdido, ella llegó a preguntar a otros vendedores para ayudarme. Todas estas escenas eran pequeñas y silenciosas, pero por eso mismo resonaban intensamente. Era una actitud real, presente en lo cotidiano, no un espectáculo llamativo. Nadie era consciente de las cámaras, ni sabía mi identidad de reportero extranjero. Hasta aquel momento yo pensaba que era solo una simple admiración por la cultura española. Sin embargo, al tercer día en Madrid, comencé a registrar el movimiento de la ciudad de forma más profesional. Era una tarea común para un reportero, pero esta ciudad no se dejaba registrar de forma banal. Era diferente a cualquier metrópolis que yo hubiera experimentado. Primeramente, el transporte público se movía como el corazón de la ciudad. Los trenes llegaban con precisión de minutos y la ubicación de los autobuses se mostraba en tiempo real. En Nueva York nadie sabe cuándo llegará el metro, lo mismo en Londres. Pero en Madrid todo era predecible. Lo más sorprendente era que incluso con tal precisión las personas mantenían la calma. Casi nadie corría apresurado y nadie intentaba entrar a la fuerza antes de que la puerta cerrara. Todos sabían que el próximo tren llegaría en 2 minutos. Murmuré para mis adentros. Esto no es mera civilización, es una estructura en la que personas y sistemas se entienden. La calidad de los servicios en Barajas era aún más especial. No era por nada que recibía valoraciones de estándar mundial desde hacía años. En un espacio gigantesco, por donde pasan miles de personas diariamente, los empleados sabían exactamente en qué situaciones los viajeros de cada país se sentirían ansiosos. Presencié una escena. Una familia de Oriente Medio estaba perdida en el área de conexión. Un empleado se acercó solo observando sus expresiones y ayudó. Él no hablaba inglés ni árabe fluidamente, pero se comunicó perfectamente con gestos y una tablet. Vi el alivio extenderse en los rostros de la familia. Este no era un servicio que pudiera crearse solo con datos.
Las acciones de los empleados se basaban en experiencia, actitud y orgullo profesional. El aeropuerto de Changi, en Singapur, es maravilloso, pero el servicio de Barajas tenía un calor adicional. En 20 años de carrera como reportero, nunca había visto una escena como esta. En muchas ciudades, la eficiencia y la gentileza entran en conflicto. Si intentas procesar rápido, te vuelves rudo. Si intentas ser gentil, la velocidad disminuye. Pero en España, los dos elementos se solapaban naturalmente. Por la noche, visité la zona de la Gran Vía. La arquitectura moderna era impresionante, pero el ambiente alrededor era más sorprendente. Pasaban de las 22 horas y mujeres caminaban solas. Una escena inimaginable en Nueva York o París. Pregunté tímidamente a una joven, ¿no tiene miedo de caminar sola por la noche? Ella respondió con sorpresa, «Estamos en Madrid. ¿Por qué tendría miedo? Hay mucha gente y patrullas por aquí». Esta respuesta me impactó. Una sociedad que considera la seguridad como algo natural. Los españoles tal vez no sepan lo increíble que es esto. Aquella noche escribí brevemente en mi cuaderno, la fuerza de España no está en el tamaño, sino en el detalle. La modestia que no ignora a cada individuo, incluso dentro de un sistema gigante. Y planteé la cuestión, ¿quién creó este detalle? ¿Cómo se mantiene? ¿La tecnología no lo explica? ¿El sistema no es suficiente? Había, sin duda, personas involucradas, había corazón humano. Esa pregunta estaba a punto de chocar con mi gran conflicto en el próximo capítulo. Mi prejuicio y la realidad que veía estaban a punto de colisionar de frente. Al regresar a la residencia del reportero, había mensajes acumulados de colegas de mi nación. ¿España es tan increíble así? ¿No es solo un país con sol y playa? La gentileza debe ser una imagen promocional para turistas, ¿verdad? Dicen que en realidad son ruidosos y distantes con los extranjeros. James, ¿no estará siendo engañado por la propaganda del gobierno español? Sus mensajes eran exactamente el punto de vista occidental que yo siempre oía. España como un país caótico y rígido, una sociedad desarrollada solo por el turismo y sin humanidad, una cultura de tratar a los extranjeros con exclusión. Ese prejuicio era tratado como sentido común en los círculos de medios occidentales. Un reportero senior añadió, «La gentileza en los países mediterráneos es toda superficial, es solo fachada. ¿No sentiste eso cuando cubriste España?» Por un instante, todas las escenas que había visto en los últimos 2 días parecieron vacilar. ¿Será que estaba sobreestimando? Como reportero con 20 años de carrera, debería mantener la compostura, pero ¿estaría siendo llevado por la emoción? Las palabras de mis colegas continuaban resonando en mi cabeza. Servicio especial para turistas. La sospecha de haber sido gentiles por saber que yo era un reportero extranjero, la posibilidad de que las escenas hubieran sido preparadas. Cerré el portátil y volví a la calle. Intenté encontrar evidencias que aplastaran el prejuicio o para confirmar si mis colegas tenían razón. Como reportero, necesitaba mantener ambas posibilidades abiertas. Pasaban de las 21 horas. La ciudad aún estaba animada. Caminé intencionalmente hacia una zona residencial, no turística. Quería ver lo cotidiano real. Frente a una panadería ultramarinos, una señora sostenía bolsas de la compra pesadas. Un estudiante, que parecía ser de secundaria, se acercó naturalmente y cargó las bolsas. La señora rechazó, pero el estudiante simplemente las llevó hasta la casa de ella. Lo seguí pensando que tal vez fueran conocidos. Sin embargo, el estudiante solo dejó las bolsas en la puerta de la casa de la señora y se fue. Cuando la señora agradeció, él solo asintió con la cabeza, con una expresión de que era lo obvio. ¿Era esto coincidencia? ¿Tuve suerte de ver solo a un estudiante bondadoso? 10 minutos después, otra escena se desarrolló. En una parada de autobús, una mujer con un carrito de bebé estaba en dificultades. 3 personas se acercaron simultáneamente para ayudar.
No hubo intercambio de miradas ni disputa por quién iría primero. En los mercados, incluso ocupados, los vendedores cedían el lugar a los ancianos. En el metro, una universitaria cedió naturalmente el paso a un anciano extranjero con un equipaje pesado. Nadie estaba atento a las cámaras, nadie sabía que yo era un reportero. En 30 minutos, el número de actos de gentileza que presencié fue de 7. Estadísticamente, esto no era coincidencia, esto era un sistema, una cultura. Me senté en un banco y releí los mensajes de mis colegas. Si las nunca habían venido a España. Veían a España solo a través de la lente de los medios occidentales. No conseguían siquiera distinguir a España de otros países latinos. Fue entonces cuando me di cuenta, eran ellos quienes tenían prejuicios, no yo. Yo lo estaba viendo con mis propios ojos. Ellos creían solo en lo que oían. Sin embargo, el conflicto persistía. ¿Qué dirían mis colegas si escribiera este artículo? ¿Dirían que fui comprado por España? ¿Me acusarían de perder la objetividad? Entre mi convicción como reportero y la verdad que veía, caí en una profunda angustia. Esa angustia estaba a punto de enfrentar una prueba decisiva en el próximo capítulo. El momento inevitable se aproximaba. El momento decisivo llegó sin aviso. Estaba volviendo a la residencia tras un reportaje nocturno, cuando la lluvia comenzó a caer de repente. La lluvia de otoño en Madrid no era como la de Nueva York. Comenzaba sin aviso y era intensa. Yo no tenía paraguas y me quedé parado bajo el saliente de un edificio. La lluvia se hacía cada vez más fuerte y yo estaba atrapado en medio de una calle estrecha. Abrí la aplicación de taxi en mi móvil, pero parecía difícil que un coche entrara en ese callejón. Pasaron unos 20 minutos. La lluvia no daba señales de tregua. Estaba a punto de echar a correr. El hotel estaba a unos 10 minutos, pero era evidente que me quedaría completamente empapado si iba bajo la lluvia. Fue entonces cuando ocurrió. Una mujer de mediana edad, que estaba a punto de pasar a mi lado, se detuvo, me miró por un momento y entonces me ofreció su paraguas sin decir una palabra. Yo rechacé sorprendido, mezclando inglés con mi español titubeante, diciendo que estaba bien y que no podía aceptar. Sin embargo, ella negó con la cabeza, puso el paraguas en mi mano y simplemente se alejó bajo la lluvia. Me quedé paralizado en el sitio. Ella no esperó nada a cambio. No había forma de que yo le devolviera el paraguas, no había cámaras, ni nadie mirando. Ella no sabía mi nacionalidad, profesión o nombre. Ella solo vio a una persona empapada bajo la lluvia. Juzgó que podía ayudar y ayudó. Fue solo eso. Sujeté el paraguas y me quedé parado allí por un tiempo. En 20 años de periodismo viajé por innumerables ciudades, pero era la primera vez que algo así sucedía. Era impensable en Nueva York. Nunca experimenté algo así en Londres, París o en cualquier lugar fuera de España. Su acción fue tan simple, pero desmoronó instantáneamente todos mis prejuicios y análisis fríos. Miré su espalda, caminando bajo la lluvia. No estaba apresurada ni irritada, solo caminaba naturalmente, como si fuera la cosa más normal del mundo. Y mientras volvía al hotel, pensaba incesantemente, ¿cómo explicar esto? ¿Qué dirían mis colegas si contara esta historia? ¿Dirían que fue suerte? No, no era coincidencia. Todas las escenas que había visto en los últimos días pasaron como un carrusel. El joven cediendo el asiento en el metro, la señora dándome comida en el mercado, el estudiante cargando las bolsas, la abuela guiándome y hoy la mujer dándome el paraguas. Todo eso era una cultura, no un sistema. El corazón de las personas no estaba forzado por ley ni por beneficio económico. Era la etiqueta de una persona al relacionarse con otra. No podía de ninguna forma explicar esa escena como un servicio para turistas. No podía explicarse por la eficiencia urbana o por el sistema económico. No fue creado por la tecnología. Esto era cultura, y era el tipo de cultura que sólo podía entenderse por experiencia, no por explicación.
Llegué a la habitación del hotel y mientras me cambiaba la ropa mojada, me di cuenta de repente de que el paraguas aún estaba en mi mano. Era un paraguas negro común. Había una pequeña pegatina en el mango. Lo coloqué cuidadosamente sobre la mesa. No era solo un objeto, era el mayor regalo que recibí en mis 20 años de carrera periodística. En este exacto momento, la frase de mis colegas occidentales, «España es ruidosa y distante», ya no podía mantenerse dentro de mí. Ante el calor que había experimentado directamente, ese prejuicio no tenía fuerza. El punto de inflexión había llegado. Abrí mi cuaderno y registré en detalles lo que había sucedido hoy: la hora, el lugar, el clima e incluso la espalda de la mujer. Esta debería ser la escena más importante de mi artículo. A continuación, envié una respuesta a mis colegas, corta pero llena de convicción. España que vi es completamente diferente a lo que pensáis. No es propaganda ni marketing, es real. Tras enviar el mensaje, comencé a ver a España desde una perspectiva diferente. Yo ya no era un observador, me estaba convirtiendo en alguien que entendía. No pude dormir mucho aquella noche. Miré el paisaje nocturno de Madrid por la ventana y pensé, ¿cuántas historias aún no descubiertas existen en esta ciudad? Esa pregunta se estaba preparando para llevar a un respeto aún más profundo al día siguiente. A partir de aquel día, observé a España con más cuidado y profundidad. A la mañana siguiente, desperté temprano y caminé cerca de la residencia. Eran las 6 de la mañana, pero la ciudad ya estaba despierta. Dueños de tiendas abrían las puertas, barrenderos limpiaban las calles y personas iban hacia la estación de metro. Lo sorprendente era que incluso con todo ese ajetreo, el orden se mantenía. Nadie estaba apresurado y nadie molestaba al otro. La mañana de Nueva York es un campo de batalla, pero la mañana de Madrid era como una orquesta. Pedí un café con leche. El camarero no se impacientó con mi español titubeante. En su lugar, explicó el menú despacio e incluso me dio una sugerencia. Esto durante la hora punta. En aquel momento, finalmente llegué a una conclusión. La gentileza española no es un sentimiento, es una actitud. No cambia de acuerdo con el humor del momento, sino que es un hábito profundamente enraizado en lo cotidiano. La consideración no es una elección, sino un modo de vida. El orden no es una imposición, sino el resultado del respeto mutuo. Ahora entendía por qué la calidad de Barajas se mantenía en la cima del mundo por tantos años. No era sólo por las instalaciones, era por la actitud de los miles de empleados que trabajaban en ese aeropuerto todos los días. También entendí por qué el metro de Madrid podía transportar a millones de personas al día en silencio, porque cada pasajero consideraba al próximo. Por muy bueno que fuera el sistema, sería inútil si las personas no cooperasen. También entendí por qué los vendedores del mercado eran tan cálidos. Para ellos, el cliente no era solo un objeto de transacción financiera, era una persona con quien compartían el tiempo. El sistema español fue construido con tecnología, pero la fuerza que mueve esa tecnología son las personas, y la consideración en lo cotidiano de esas personas creaba un ritmo que no existe en ninguna otra ciudad del mundo. Cerca del mediodía, pasé frente a una escuela primaria. Era la hora de salida y los niños cruzaban el paso de cebra. Cuando el semáforo cambió, todos los coches pararon con precisión. Nadie pitó ni intentó avanzar un poco. Un niño se cayó y el contenido de la mochila se desparramó. Uno de los conductores que esperaba el semáforo bajó del coche para ayudar al niño. Recogió todo y solo entonces volvió al coche. Los coches de atrás no pitaron, solo esperaron. Al ver esa escena, percibí que la sociedad española tiene un sistema de protección a los más vulnerables en acción. Incluso sin la imposición de la ley o cámaras de vigilancia, las personas actuaban así como si fuera lo obvio. Por la tarde, caminé cerca de los rascacielos de la ciudad.
Entre ellos había pequeños parques. Era la hora del almuerzo y empleados de oficina estaban sentados en los bancos descansando. No había basura alrededor de las papeleras. Los parques en Estados Unidos y Europa siempre sufren problemas de basura, pero los parques de Madrid estaban limpios porque las personas se llevaban su propia basura a casa. Esto no era mera conciencia cívica, era la cultura de tratar el espacio público como su propia casa, el hábito de mantenerlo limpio para la próxima persona. En este punto ya no era un observador objetivo. Un respeto silencioso estaba creciendo en el fondo de mi corazón. Ese respeto no era una emoción intensa, era como el aire que permanece tras la lluvia, un eco sereno. No era llamativo, pero era profundo. No era grande, pero era cierto. Por la noche, de camino de vuelta al hotel, sujetaba el paraguas que había recibido el día anterior. Aquel paraguas ya no era un simple objeto, se convirtió en un símbolo de España. En mi habitación escribí una nota larga. La fuerza de España no está en la grandeza, sino en la profundidad, no en el glamour, sino en la modestia, no en la velocidad, sino en la sostenibilidad. Este país construyó un sistema centrado en el ser humano, por eso es cálido. Aquella noche tuve la convicción, tenía que contar esta historia al mundo, tenía que romper el prejuicio creado por los medios occidentales, tenía que mostrar la verdadera cara de España. Era mi obligación. Era la mañana de mi último día en España. Estaba haciendo las maletas en la habitación del hotel, recordando la última semana. Decenas de páginas de notas estaban en mi portátil y cientos de fotos estaban en la carpeta, pero los momentos más importantes no estaban en las fotos. Recordé el acto del extraño que sujetó la puerta por un largo tiempo, el día en que llegué a España por primera vez. En aquel momento pensé que era solo una simple gentileza, pero ahora lo sabía. No era gentileza, era cultura. La escena de la formación silenciosa de filas en el metro también vino a mi mente de nuevo. Aquel momento en que miles de personas se movían sin ruido. Pensé que era solo una conciencia cívica bien entrenada, pero no lo era. Era el resultado natural creado por los corazones que se respetaban. La señora que me dio la comida en el mercado, el estudiante que cargó las bolsas, la abuela que me guió, todos estos pequeños momentos ahora parecían formar un único y gran cuadro. Finalmente me di cuenta de que estas escenas eran presagios de la verdadera esencia de la sociedad española. España no era un país que lograba grandes cambios de una sola vez. Era un país que construía el orden y la acogida que el mundo admiraba, acumulando miles de pequeños actos de consideración todos los días. Cuando entendí este hecho, una extraña reverberación permaneció en mí por mucho tiempo. Paré en una cafetería cercana para mi último café. El camarero habitual me saludó con alegría. Recordó que yo venía todas las mañanas. Aunque apenas pudiéramos comunicarnos, recordó mi rostro. Al recoger el café pregunté: ¿por qué es tan bueno conmigo un extranjero? Él pensó un poco y respondió: porque usted es un cliente y porque usted es una persona. Esa respuesta simple lo explicó todo. Para el español, la gentileza no era una condición. No importaba si el otro era español o extranjero, rico o pobre, joven o viejo, bastaba ser una persona. En el autobús express, camino al aeropuerto, miré por la ventana. Era el mismo paisaje que veía hace una semana, pero ahora parecía completamente diferente. Los pequeños parques visibles entre los edificios, los pasajeros de autobús formando filas con precisión, los jóvenes ayudando a los ancianos, todo estaba conectado. Llegué a Barajas. La duda que sentí cuando llegué aquí por primera vez hace una semana vino a mi mente. ¿Por qué es tan silencioso? ¿Cómo es posible tal orden? Ahora sabía la respuesta. En el mostrador de facturación, un empleado vio mi maleta pesada y se ofreció a ayudar. Camino al control de pasaportes, cuando me perdí, otro empleado me guió gentilmente.
Mientras elegía algo en una tienda de conveniencia, el dependiente escuchó mi español titubeante hasta el final. Nada de esto era por manual, era actitud, era cultura, era el corazón del pueblo español. Me senté frente a la puerta de embarque y cogí mi portátil. Comencé a escribir la primera frase del artículo: La fuerza de España reside en lo invisible, no en los edificios llamativos, sino en la pequeña gentileza, no en la tecnología rápida, sino en la consideración silenciosa, no en el sistema grande, sino en el pequeño corazón. Y me pregunté a mí mismo, ¿por qué nosotros no conseguimos crear una cultura como esta? ¿Hace cuánto tiempo España comenzó a recorrer este camino? La pregunta permaneció en un rincón de mi pecho sin encontrar respuesta, pero una cosa era cierta: volvería a España, y esta vez vendría no como un observador, sino como un aprendiz. Se hizo el aviso de embarque. Cogí mi maleta y me levanté. El paraguas negro también estaba conmigo. Era el regalo más preciado que recibí y la mayor lección que aprendí en España. El avión despegó. Mirando las luces de Madrid hacerse pequeñas por la ventana, tomé mi decisión final. No escribiría un artículo que sólo presentara a España como un destino turístico, sino un largo reportaje que registrara la fuerza silenciosa de este país. Necesitaba informar correctamente al mundo que, aunque los puntos turísticos glamurosos y los lugares famosos fueran importantes, la verdadera competitividad de España residía en la actitud de las personas. Abrí el portátil y comencé a escribir seriamente. El secreto del aumento en el turismo de España no está en sus series ni en el fútbol, está en lo cotidiano de los españoles. En 20 años de reportajes en muchos países, nunca escribí una frase con tanta convicción. Hice una promesa: registrar a España tal como es. Comencé con un análisis frío, pero al final fueron las pequeñas gentilezas de los españoles las que me movieron. Decidí escribir con honestidad y confrontar el prejuicio creado por los medios occidentales. España no es caótica, España no es excluyente con los extranjeros. La España que yo experimenté era lo opuesto, y tuve la certeza de que este viaje no era el fin, sino el principio. Volvería a este lugar para entender más profundamente la historia de España. La próxima vez quiero encontrar a más personas y escuchar historias más profundas. Mientras el pasajero a mi lado dormía, continué escribiendo: el hombre que sujetó la puerta, la mujer que me dio el paraguas, la señora que me ofreció la comida. Registré todas esas historias una por una. El borrador quedó listo después de las 2 de la mañana. Decidí el título: La verdadera razón por la que España conquistó al mundo, el diario de 7 días de un reportero. Con esa resolución en el pecho, miré la oscuridad por la ventana del avión. En algún lugar allá abajo, España se estaría preparando para otro nuevo día. Miles de personas estarían viviendo, compartiendo pequeñas gentilezas hoy también, y yo sería la persona encargada de llevar esa historia al mundo. Esta era la nueva misión que encontré en España.